Vamos a hablar con Romina De Luca, que es del CONICET, investigadora, especialista. Para eso estudió. ¿Estás de acuerdo con los dichos del ministro que hace falta más horas de clases? Serían 38 más. Y bueno, la sugerencia que se hace a las provincias, más horas de clase, ¿mejora la calidad, es decir, la cantidad de horas de clase, mejora la calidad educativa? A ver, lo que pasa es que si uno analiza qué es lo que viene ocurriendo con el sistema educativo de los 90 para acá, efectivamente estas políticas de ampliación de la cursada, los días de cursada, la cantidad de horas, si tomamos, digamos, la propuesta de la jornada extendida o ampliada, el aumento de la obligatoriedad escolar, o sea, este fenómeno viene ocurriendo. Ahora, el problema es que producto de las políticas educativas que se vienen implementando, este proceso de extensión de la cursada, de ampliación, lo que hace es alargar el sistema educativo, pero un sistema educativo que en paralelo ha sido vaciado de contenidos. Porque digo, esta realidad, o sea, la foto que nos muestran hoy las pruebas Aprender 2021, en donde digamos, tomemos lengua, tomemos matemática, tenemos que 45 de cada 100 estudiantes están por debajo del nivel básico o básico en matemática y 44 en lengua, digamos. Y cuando uno mira, además, ese indicador, que es un total del país, por nivel socioeconómico de las y los estudiantes, encuentra que ese número trepa a 7 de cada 10 chicas y chicos que a lo largo de la escuela primaria no alcanzan, ¿sí?, una formación básica. Y quiero decir, digamos, cuando miramos qué implica que estén en el nivel básico o debajo del básico, quiere decir, ¿sí?, que prácticamente no pueden extraer información textual del texto o que eso es lo único que pueden hacer y no pueden hacer ningún tipo de inferencia si en torno a cómo el autor o la autora del texto que analizan si realiza su argumentación. Entonces estamos a ese nivel que hoy lo muestran las pruebas Aprender 2021 para el nivel primario, pero que también, ¿sí?, es una realidad que atraviesa la escuela secundaria. Entonces lo que tendríamos que preguntarnos es, esta ampliación de la jornada, ¿sí?, cómo fue de la mano de un vaciamiento de contenidos enorme de la escuela secundaria y de la escuela primaria, atravesado por la idea de que lo único que tiene que garantizar la escuela es la permanencia, ¿sí?, en la escuela. Y digo, ¿por qué quieren garantizar esto? Bueno, porque, por ejemplo, hoy la escuela secundaria es obligatoria, ¿sí?, pero sin embargo, eso es algo que está escrito en los papeles. De Mm. cada 10 que arrancan la escuela secundaria, solo 6 llegan al último año en tiempo y forma, y de esos 6 un 75% se recibe. Con lo cual, cuando uno hace esa cuenta, te da que casi sí, la mitad se quedó en el camino. Entonces digo, ese proceso, ¿sí?, está atravesado por la idea de que esté en la escuela, ¿sí?, es lo único que hay que garantizar. Y entonces aparecen medidas como, ¿sí?, el trabajo en talleres, pensemos si no las medidas para recuperar, ¿sí?, los déficits de la pandemia en la provincia de Misiones. ¿Cuál es la idea? Bueno, pasaron con, ¿sí?, un montón de áreas y materias pendientes, y entonces vamos a trabajar con un trabajo práctico, integrador de distintas disciplinas, para de alguna manera, sí, brindar esa oportunidad. Y detrás de esto, ¿sí?, lo que hay es un vaciamiento de la estructura disciplinar, de los contenidos, ¿no? Ni hablemos de las recetas de promoción automática, es decir, bueno, que promuevan automáticamente de grado, no importa, o de año, no importa si alcanzan o no alcanzan los objetivos. Entonces, ¿qué quiero decir, no? Digo, por un lado, ¿sí?, si uno pensara, ¿sí?, ¿quién se va a oponer a que haya más horas de lengua de matemática o que las chicas y los chicos estén más horas en las escuelas? Digamos, eso no sería algo que uno podría oponerse, ¿sí? Inclusive la Ley de Educación Nacional postuló que todas las escuelas iban a ser de jornada completa, y eso todavía estamos esperando. Inclusive la medida que lanza el Consejo Federal y que la provincia dice esto va a resolver el déficit, ¿sí?, que tenemos hoy en las escuelas, que hace, ¿sí?, que la mitad no tenga pericias mínimas y elementales de las y los estudiantes. Bueno, en realidad es una medida que
prácticamente no puede implementarse, ¿sí? De hecho, recordemos que esta medida se lanzó a principios de mayo y todavía estamos, digamos, esperando a ver si se implementa. ¿Por qué? Sencillamente porque vos tenés, ¿sí? Casi 2.600.000 chicas y chicos que asisten a la escuela, por ejemplo, primaria en el turno mañana y 2 millones y moneditas, ¿sí? Que asisten en el turno tarde. Entonces las escuelas no pueden, ¿sí? Extender la jornada sin que se superpongan, ¿sí? Los dos grupos de chicas y chicos. Entonces está esta propuesta de ir a, digamos, de en tal caso abrir las escuelas los sábados, algo que ni siquiera sabemos, digamos, cómo se va a organizar el trabajo docente, quién va a abrir la escuela, ¿sí? Los incentivos salariales que dicen que va a haber son absolutamente precarios. Entonces, me parece, ¿sí? Que lo que tenemos que pensar es, digamos, por un lado, las Aprender muestran una foto que no es nueva, cuando uno la mira en el tiempo, ¿sí? De las pruebas ONE, ¿sí? Los operativos nacionales de evaluación de la década de los 90, o las pruebas internacionales, ¿sí? Las PISA, las TERCE, las ERCE, cualquier indicador que tomemos, muestran esta misma realidad. En las PISA Argentina no para de quedar en el último lugar de los rankings, ¿sí? Las pruebas latinoamericanas como las TERCE, las ERCE, lo que muestran es que Argentina pierde lugares eh, digamos, en detrimento de sus pares latinoamericanos. Entonces digo, este fenómeno que no es nuevo, que no se lo podemos cargar a la pandemia, en realidad, digamos, tiene que ver con este fenómeno en el cual, ¿sí? Lo que hacemos es vaciar la escuela de contenidos adornada con distintas políticas educativas de que no hay que pedirle a las y los estudiantes que se esfuercen, que los docentes no tienen que evaluar porque si no estigmatizan. Y digo, estamos teniendo hoy discusiones que tuvimos también en el 2014, ¿no? La idea de la promoción automática, de la evaluación como un estigma, de la idea de que hay que permanecer en la escuela. Para esos 4 que se quedaron en el camino se les ofrece, ¿sí? El plan Fines, que es, digamos, un vaciamiento curricular, material, pedagógico, en detrimento, digamos, de las escuelas para adultos, como los censos, los bachilleratos de adultos o las secundarias de adultos. Entonces digo, a ver, si nosotros no pensamos, por un lado, ¿sí? La magnitud del problema que tenemos, cómo lo resolvemos y cómo disponemos, ¿sí? Por un lado, recursos materiales para trabajar en serio estos problemas. Porque digo, ¿cómo puede ser que nos resignemos de que las chicas y los chicos no aprendan a leer en los primeros años de la escuela y que lleguemos, ¿sí? Al último año de la escuela primaria y nos encontremos con esto, ¿sí? Otros países han resuelto este problema de forma muy sencilla. ¿Qué hacen? Efectivamente, la lectura hay que garantizarla en los primeros años de escolarización de las chicas y los chicos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Trabajar con grupos pequeños, con maestras que puedan hacer un seguimiento personalizado a esos estudiantes, por eso grupos pequeños, con un equipo de orientación que pueda acompañar y detectar las dificultades que se encuentran en los primeros momentos. Y Argentina ni siquiera tiene un gabinete escolar por escuela, pese a de que la Ley de Educación Nacional así lo escribió y dijo que era algo, ¿sí? Que íbamos a hacer. Entonces, digo, si yo no trabajo sobre eso y supongo que mágicamente en este proceso de alargamiento de la escolarización, sea en horas, sea en jornadas escolares, que es lo que están diciendo detrás de la implementación de esta hora más en la escuela primaria, estamos agregando 38 horas días más de clase. Bien, con la educación secundaria obligatoria, si nosotros no pensamos cómo ese proceso, ¿sí? No va vaciado de contenidos, bueno, efectivamente el problema mágicamente no se resuelve, ¿no? Entonces, digo, me parece que ahí es donde está la profundidad del problema que tenemos, que la escuela se ha convertido en una caja vacía por la cual transita a los estudiantes, les podemos entregar un título, digamos, les podemos entregar el título de graduación del nivel primario, de graduación del nivel secundario, y eso no va de la mano, ¿sí? De la construcción de pericias sólidas en nuestras chicas y nuestros chicos. Entonces digo, esta escuela, ¿sí? Termina de alguna manera vaciándose de contenidos y estafando a las y los estudiantes y sometiendo a toda la comunidad escolar a un proceso que, digamos, ha sido degradado, ¿sí? Y que en ese sentido se ha convertido, valga la redundancia, en un sinsentido. Entonces me parece que este es el problema que tenemos que ver y que tenemos que atacar. Y
Quiero decir, digamos, estos números, ¿sí? ¿Por qué la escuela, digamos, tiene esta crisis o produce estos resultados? No lo podemos escindir de la realidad de la sociedad argentina, ¿no? Digo, que 7 de cada 10 chicas y chicos de nivel socioeducativo bajo no tengan pericias elementales es un número que coincide, digamos, casi linealmente con cuántas infancias tenemos en condiciones de pobreza. 7 de cada 10 chicas y chicos y entre 4 y 5 de cada 10 hogares en Argentina hoy son pobres. Entonces digo, efectivamente una sociedad, ¿sí?, que se descompone en su conjunto produce esta escuela. Hay una relación. Entonces tenemos que mirar estas dos dimensiones, la dimensión de la sociedad y por otro lado, ¿qué estamos haciendo con la escuela? Romina De Luca es investigadora del CONICET. Vos sabés que hoy mirando los diarios, ojeaba por ejemplo La Nación, dice bajo rendimiento en lengua y matemática para los alumnos bonaerenses, primera edición de Misiones, pésimos resultados de las pruebas a aprender en Misiones, lengua y matemática aparecen siempre. Río Negro, Neuquén dice, en la etapa principal del diario de Río Negro, bajo desempeño en las pruebas a aprender. Te digo esto porque siempre se jactan las provincias de ser autónomas, pero esto es un problema generalizado, ¿no? Es que es un problema generalizado. Es un problema generalizado en el sentido de la magnitud de la gravedad. Luego sí podés encontrar, ¿sí?, que efectivamente hay una cierta correlación entre, ¿sí?, el nivel socioeconómico general de la población y qué resultados produce. ¿Qué quiero decir? Digamos, para decirlo sencillamente, NEA y NOA rinden peor en términos generales en todas las pruebas que a lo mejor, no sé, la región centro-núcleo del país, ¿sí? Y esto tiene que ver con las políticas de descentralización educativa, que efectivamente, digamos, lo que hicieron fue que las provincias se encargaran de la gestión y administración del sistema educativo y de alguna manera estas políticas que también tienen un correlato a nivel curricular, a nivel salarial, salarial docente, a nivel de infraestructura, lo que hacen es, bueno, la escuela termina copiando la miseria ambiente. Ahora, la magnitud de la gravedad del problema que tenemos, efectivamente, ¿sí?, la podemos encontrar en todas las provincias de nuestro país. No estamos hablando de un problema de emisiones, no estamos hablando de un problema solo de Buenos Aires, estamos hablando de un problema que atraviesa a toda la escuela argentina hace décadas. Y esto lo quiero destacar porque sobre todo, digamos, la explicación oficial, que dicho sea de paso, vos traías el resultado de la provincia de Buenos Aires. Bueno, celebro que el ministro Silioni salga a reconocer estos números, que fue ministro de Educación Nacional en la gestión kirchnerista y que fue el primero en negar, ¿sí?, los resultados de las pruebas PISA, por ejemplo, diciendo que eran las pruebas del imperialismo, que la calidad era muchas cosas y que entonces, ¿por qué íbamos a hablar, ¿sí?, de que nuestros estudiantes rendían mal, ¿sí?, en las pruebas? Sin embargo, ahora, digamos, tiene que reconocer esto. ¿Por qué? Porque hay una base social, ¿sí?, que son las familias, una base social que tendríamos que pensar, digamos, cómo se estructura una organización real para que se escuche su voz, digamos, y sus demandas. Digo, está reconociendo, gracias a la pandemia, digamos, que efectivamente tenemos un problema muy serio, ¿no? Entonces digo, salieron a reconocer los resultados, pero decir que esto es, digamos, un resultado de la pandemia. Y acá hay como dos problemas, porque un problema es, bueno, no, cuando uno mira la película y no solo la foto, se encuentra una evolución y una coincidencia en el tiempo en donde, digamos, encontrás que efectivamente hay una masa estructural de 4 de cada 10 chicas y chicos, puede variar, puede subir un poquito, puede bajar un poquito, que termina en la escuela sin pericias elementales. Entonces digo, la película sí coincide con la foto. Y por otro lado, es la verdad indignante que quienes gobernaron, ¿sí?, la pandemia, nos salgan a decir como que estos resultados no tienen nada que ver con su gestión. Quiero decir, son ellos los que tenían que garantizar, y esto lo discutíamos el año pasado en una entrevista que también me hiciste, pero digo, son ellos los que tenían que garantizar dispositivos, Wi-Fi gratuito para, ¿sí?, garantizar técnicamente, ¿sí?, la continuidad pedagógica en un contexto de suspensión de clases presenciales. Son ellos los que no contrataron a ese casi 250.000 de docentes desocupados en todo el país que podrían haber realizado tareas durante la pandemia.
¿sí? Son ellos los que no contrataron personal, digamos, trabajadores sociales, psicopedagogos, psicólogos que pudieran, ¿sí? De alguna manera acompañar y detectar problemas y acompañar a las familias que se sintieron absolutamente sí, abandonadas, reconociendo, y esto lo muestran todas las encuestas que uno haga, sí, reconociendo que la docencia, el conjunto de la docencia estaba poniendo todo para poder intentar sostener en pésimas condiciones materiales ese proceso de continuidad pedagógica. Entonces digo, señores, son ustedes los que no gestionaron, ¿sí? La pandemia con recursos técnicos, materiales, ¿sí? Educativos, ¿sí? Los que nos dijeron que promovamos a todos de año porque, bueno, había que hacerlo gracias a la pandemia y eso hizo que la mayoría de los estudiantes, digo, los que somos docentes, lo vimos palpablemente, ¿no? Bueno, profe, si no me vas a evaluar, entonces yo voy a dejar de conectarme al Zoom, ¿sí? Entonces digo, o al Meet o a lo que usáramos, ¿sí? Para intentar tener una continuidad. Entonces digo, hablan como si fueran, ¿sí? Extraterrestres que bajaron de golpe y se encontraron con la pandemia. Señores, ustedes gestionaron, ¿sí? Ustedes son los que no se hicieron cargo de decir que efectivamente esa educación que dicen defender, ¿sí? Que eso se corresponda a los dichos con los hechos, ¿no? Entonces, a ver, digamos, ¿la pandemia agravó un cuadro? Sí, claro, digamos, estar, digamos, 2 años en pésimas condiciones de continuidad pedagógica no es gratuito, pero esto no es un rayo en un cielo sereno, ¿sí? La pandemia se dio en el marco, ¿sí? De una escuela argentina que está, digamos, vaciada hace décadas. Y esto, cualquier indicador que pongamos sobre la mesa lo evidencia. Entonces, ¿eran esperables estos resultados? Claro que sí, pero no me hablen como si ustedes no tuvieran responsabilidad, no solo de haber gestionado la pandemia, sino de, si tomamos los últimos 20 y pico de años, ¿sí? El signo del personal político puede variar, pero en general las políticas educativas son las mismas. Entonces digo, bueno, ese es el problema que hay que mirar para poder pensar, ¿sí? ¿Cómo hacemos, ¿sí? Para liberar a la escuela, ¿sí? De este proceso de degradación profundo que la viene atravesando. Entonces, efectivamente, como vos decías, Gerardo, es un problema nacional que se muestra en todas las provincias, que tiene tal vez distintos indicadores, pero digo, es un proceso del cual no podemos acostumbrarnos, que es lo que Claro. parece que viene ocurriendo, ¿no? Que cada vez esperamos que las pruebas nos muestren un resultado peor. Y sí, bueno, pero si la política educativa que acompaña este proceso es dale que va, ¿sí? Y nunca discutimos cómo hacemos, ¿sí? Porque quiero decir, recursos materiales es una parte, pero efectivamente también hay que discutir cómo construimos una escuela científica, con qué método trabajamos, cómo capacitamos a los docentes, cómo hacemos que trabajen un solo turno para que puedan planificar la otra jornada de trabajo, pero con un salario, ¿sí? Que les permita efectivamente, digamos, vivir, que reconozca el componente cultural de su trabajo. Entonces digo, necesitamos más recursos materiales, pero también encarar la discusión curricular y pedagógica, porque efectivamente estos métodos no están dando resultado. Romy, última pregunta con respecto a, ya que introdujiste el tema político de fondo, es cierto que lo que están al frente del gobierno son los responsables, lógicamente, y los responsables principales de todo lo que está pasando. Si, aquí situámonos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estamos ahora aquí en Radio Trend Topic, ¿qué pensás de esta resolución de Rodríguez Larreta con respecto a un tema, parece que nos sacó de foco la discusión del lenguaje inclusive o inclusive, como se diga, el famoso lenguaje inclusivo? ¿Qué pensás de este tema? Bueno, a ver, por un lado, efectivamente tiene que ver con las medidas, ¿sí? De que parezca que nos preocupamos por la educación cuando en realidad, digamos, estamos tomando una medida completamente cosmética, ¿no? Quiero decir, pensar que el lenguaje inclusivo es el que produce, ¿sí? Esta crisis, y donde 7 de cada 10 chicas y chicos en los resultados en la Ciudad de Buenos Aires son un poquito mejores, pero cuando lo abrís, ¿sí? Por distritos, ¿sí? Zona norte, zona sur, encontrás que reproducen esta lógica, digamos, que decíamos a nivel social más general. Pero quiero decir, digamos, a ver, por un lado, ¿sí? ¿Y por qué digo es una medida inútil?
porque la verdad es que el lenguaje inclusivo es algo que se intenta imponer a nivel estatal, ¿sí? De arriba hacia abajo, no es algo que hizo carne, ¿sí? En la sociedad y entonces efectivamente toda la comunidad, digamos, trabaja con el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, eso me parece que por un lado, sí es una medida que está, digamos, dirigida a una pequeña minoría que efectivamente, digamos, ha tomado esto como bandera. Pero además de esto, digamos, y que expresa, ¿sí? Este pendular, ¿sí? De Larreta y de Acuña, que ya claramente se lanza para mí para ministro de Educación Nacional, si no es para vice, digamos, expresa, ¿sí? Este corrimiento, ¿sí? Esta pendulación entre halcones y palomas, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, identifica que el sector, ¿sí? Halcón, que identifica esto como una batalla, digamos, del kirchnerismo, bueno, algo, digamos, en lo cual voy a intervenir, digamos, hablándole, si vos querés, a ese público que efectivamente rechaza el lenguaje inclusivo. Pero me parece que hay otro problema, y que es el más de fondo y el que tendríamos que discutir. Por un lado, esto no va a resolver la crisis pedagógica de la escuela, esto se une con lo que hablábamos antes, pero por otro lado, digo, el lenguaje inclusivo en realidad ni siquiera se prohíbe, lo único que se establece es que en las comunicaciones oficiales la docencia tendrá que utilizar las reglas del idioma castellano, ¿sí? Del español en sus comunicaciones, ¿no? Quiero decir, esta idea de que lo prohíben implicaría que tuvieran que poner un policía en cada una de las aulas para poder, ¿sí? Sí. Detectar esto y, como dijo Acuña, sancionar a los docentes. No, bueno, ministra, no tenemos gabinete en las escuelas, vamos a poner un policía para detectar quién habla con lenguaje inclusivo, eso como por un lado, ¿no? Pero por otro lado, y esto me parece que es lo que tal vez las feministas sí discutimos, es el lenguaje inclusivo no solo si es una imposición estatal de una pequeña minoría, sino que en realidad invisibiliza a las mujeres, invisibiliza a la mitad de la humanidad, ¿no? Y con el español, ¿sí? Con nuestra lengua castellana, que efectivamente, ¿sí? Puede modificarse, porque cuando la sociedad se modifica, la lengua se modifica, eso nadie está discutiéndolo, por eso yo te decía, el lenguaje inclusivo es algo de una pequeña minoría, ni siquiera encarnó, ¿sí? En el conjunto de la sociedad, pero quiero decir, aún con nuestro lenguaje inclusivo, con nuestro lenguaje castellano, lo que podemos hacer es discutir, ¿sí? Cómo visibilizamos, ¿sí? Esa estructura gramatical patriarcal, ¿sí? O sea, de género masculino tomado como universal que tiene el castellano, y cómo, ¿sí? Nos comunicamos para, ¿sí? Poder incluir, ¿sí? A el conjunto de la mitad de la humanidad que queda, ¿sí? Es oscurecida con, ¿sí? El castellano, pero también con el lenguaje inclusivo, porque yo no soy una ¿sí? Entonces digo, en lugar de decir, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Médicos, puedo decir, ¿sí? El personal o el cuerpo docente, o puedo decir, si en lugar de, ¿sí? Como los comunicados escolares, papás, ¿sí? Bueno, familias, ¿sí? O al personal docente, ¿sí? O visibilizar esa mitad de la humanidad que queda invisibilizada con el castellano. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una clase con mayoría de mujeres, ¿por qué les voy a decir chicos? Les hablo de chicas, Claro. ¿sí? Entonces digo, me parece que esta discusión, ¿sí? Por un lado, no nos permite, ¿sí? Llegar a debatir el problema de fondo de estos resultados y pensar que solo esta resolución sí va a resolver un problema pedagógico. Bueno, es una mirada, digamos, un poco ingenua, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado, ¿sí? Lo que hay que ver es, bueno, efectivamente, ¿sí? Cómo con nuestro castellano podemos, ¿sí? Trabajar de una manera que no sea, ¿sí? Una deformación del lenguaje, porque digo, ¿cómo leemos la X? ¿Cómo leemos el arroba? ¿Sí? Entonces, me parece que esto, ¿sí? Es algo que tendríamos que pensar, ¿sí? La lengua castellana, digamos, expresa, ¿sí? Sí. Un cierto tinte patriarcal porque la sociedad es así, sí, claro que sí. Eso, Ahora, ¿cómo visibilizamos esa mitad de la humanidad que quede invisibilizada con la sí. O y también con la E, ¿no? Es Entonces un, digo, me parece que eso es lo que habría que pensar en relación al lenguaje inclusivo y bueno, como medida de marketing, ¿sí?
es muy entendible que quienes se están lanzando como candidatos presidenciales sí salgan a decir que con estas medidas van a resolver la crisis educativa. Romina, te agradezco mucho tu tiempo, muy amable. Es un tema para seguirlo y lógicamente siempre te convocamos, porque siempre decimos, el que sabe, sabe, ¿viste? Pues te convocamos a vos. Muy amable, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Gerardo. Bueno, quedo a disposición y un abrazo para vos y para toda la audiencia. Gracias, ahí estaba Romina de Luca, muy interesante, investigadora del CONICET. Tantos temas interesantes, además abre carpetas como para seguir charlando en el futuro sobre temas que nos interesan.